nuestros seminarios de facultad. Esto yo lo encuentro un regalo y un privilegio. Estuve ausente la vez anterior de la profesora Carmen porque estaba en la Sociedad de Farmacología, y entonces ya, listo, pero qué alegría volver. Así que Sergio, mis agradecimientos públicos por el apoyo con la profesora Carmen. Estamos a 2 seminarios de terminar el ciclo del 2025, así que los animo y vamos a tratar de ponerle ñeque para que la despedida sea importante, con una buena asistencia. Pero hoy día tenemos el privilegio de aprender de un tema muy novedoso que nos hace mucha falta a todos los científicos, relacionado con la comunicación de nuestro quehacer y la comunicación de la ciencia a todo tipo de audiencias, a nuestros estudiantes, a los periodistas, al público en general, que es algo que los científicos sabemos reguleque, digo yo. Así que usamos términos complejos y explicaciones difíciles que a veces son difíciles de transmitir en lenguaje sencillo. Y tenemos la alegría de tener a la profesora Carol Joglart, que tiene un currículum especialmente preparado para la comunicación y la docencia de la ciencia, la comunicación y la docencia de la ciencia. Quiero decir 2 cosas. Primero, que le agradezco mucho que esté aquí porque ella terminó la semana antepasada de entregar todos los detalles para la acreditación de la pedagogía como una de las fortalezas. Era de otra, no nuestra. No nuestra. Bueno, ahí nos da usted, pero yo la vi muy ajetreada y costaba mucho contactarla y poder verla. Y cuando entro a su oficina me dio entre nervio y sorpresa que ella tiene ahí su sujeto experimental con todos los órganos interiores de tamaño real, y que uno viene y se encuentra con el míster y uno se sorprende, yo al menos. Así que fue una alegría poderla contactar y conseguir la presencia en este seminario de facultad. Ella tiene una formación muy interesante porque, siendo chilena, partió tempranamente a Brasil, no sé en qué parte, sería el estado de Paraná, en Maringá, cerca, ¿sí? Y allá hizo su licenciatura en pedagogía, en ciencias biológicas, y hizo después un magíster en la Universidad Estadual de Maringá, ¿sí? Sí. Entonces, y después de eso vuelve a Chile y se fue a la Católica de Santiago, a la PUCI, como le llaman ustedes cariñosamente, a hacer su magíster en docencia de ciencia y también un doctorado en estas materias. Y ella se ha especializado, y le vi sus publicaciones en cómo hacer preguntas científicas, o cómo hacer que los estudiantes se animen para que hagan las preguntas científicas relevantes. Y esto lo encontré yo muy fascinante, así que yo al menos quiero aprender a mejorar la calidad de mis preguntas, ¿eh? Y a preguntar más también, un encuentro interesante. Así que qué alegría tenerte, sí, la profesora asociada a la facultad, y tuvo toda la voluntad, a pesar de sus ocupaciones y estas acreditaciones, preparar la documentación, de hacerse un minuto y estar con nosotros. Así que bienvenida, y una alegría que nos acompañe y nos enseñes estos temas, Carol, que son relevantes para nuestro crecimiento como científicos. Muchas gracias. Déjeme poner esto, organizarme. Aquí, si no lo voy a perder. Este es el tuyo. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar presentes. Yo no sé si estoy bien en el lugar. Me avisa si estoy mal, porque no me manejo mucho en esas cosas. Es un placer para mí poder estar aquí. De verdad agradezco a Juan, pero también agradezco al decano, que fue el que me desafió a esto. Me dijo, no, tienes que ir, y ya, está bien, nosotros vamos. El decano, ¿qué hacerle? Pero no, verdad. La verdad era que hace mucho tiempo, la verdad que hice una charla cuando hice ¿cómo se dice? Cuando vine para entrar a la carrera. Ahí fue, y después de eso nunca más hablé aquí. Hablaba en todos lados, menos aquí en la universidad. Entonces, para mí es un desafío, pero también es un gran placer ver colegas, amigos que estamos constantemente conversando, hablando, que también están interesados en este tema y
y que nos trae desafíos, e incluyo a todos nosotros, no es porque uno hizo especialización en el área que está resuelto el problema. Déjenme solo buscar esto. Entonces, cuando estuve pensando sobre qué hablar, lamentablemente no voy a hablar de las preguntas, sí, tal vez en otro momento podríamos hablar, pero a mí me parece que hay algunos acuerdos teóricos que necesitamos tener, porque veo muchas veces que confunden un poco nuestro trabajo, ¿ya? Y cuando digo nuestro, hablo en nombre mío, en nombre de la profesora Ruth y en nombre de la profesora Sandra y de todos los colegas que también son del área, que estamos en esta facultad y muchas veces vemos que no nos entienden muy bien lo que hacemos, ¿ya? Entonces decidí al inicio hablar un poquito sobre esto para poder llegar al tema que más me interesa hoy día, que son los obstáculos críticos en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Ese es el tema principal. Bueno, desde esto quisiera partir entonces haciendo esas precisiones terminológicas para que hablemos de lo mismo. Cuando nosotros hablamos de educación y cuando específicamente hablamos de la pedagogía, la entendemos un poco más como un objeto cultural, suficientemente denso, es una área de investigación muy profunda, pero no es desde ella que nosotros estamos hablando. Yo no puedo decir que soy del área de educación. Algunos de ustedes van a decir, Carol, estás 10 años aquí en la universidad y nosotros pensamos que eras del área de educación. No. Nosotros, si bien en la educación hay varias áreas ahora, varios saberes pedagógicos incluidos, entonces, por ejemplo, en educación hay asignaturas como el área del currículum, el área de evaluación, un montón de áreas que no voy a mencionar ahora. Si aquí estuviera, déjenme volver, que no sé por qué saltó tan rápido. Ay, a ver. Si esto fuera la pedagogía, nosotros diríamos que la didáctica general es una de esas áreas y una de las áreas más relevantes que tiene la pedagogía. Entonces uno diría, Carol, ¿es de aquí que estás hablando? No, no estamos hablando desde aquí. Yo no trabajo con didáctica general. Ay, dice, pero Carol, yo siempre pensé que tú eras didacta. Sí, soy didacta, pero no soy del área de didáctica general, que es diferente porque hay principios epistemológicos muy importantes que nos diferencian. Entonces, con esto, desde la didáctica de las ciencias, ¿cómo nosotros entendemos la educación científica? Para esto, ¿qué nosotros intentamos hacer? Primero, buscamos comprender la complejidad del mundo. Eso es lo primero que hacemos en ciencia. Queremos valorar el conocimiento científico. Ojo, nuestro enfoque es en el conocimiento científico. Es nuestra especialidad. Y todas las debilidades que él tiene y las grandezas. Yo sé que tal vez algunos me dicen, no, pero si la ciencia tal vez no tiene tantas debilidades. Sí, lamentablemente sí tiene. ¿Okay? Porque es una creación humana y tiene lo bueno y lo malo que tiene el ser humano. ¿Okay? Otra cosa importante es que esta educación se da en cualquier nivel formativo, que pueden ser espacios formales de educación, yo estoy hablando desde los muy chiquititos hasta el doctorado, postdoc, siempre es educación en ciencias, pero también en espacios no formales e informales. Por ejemplo, museos, en la calle, en la tele, donde sea, uno aprende también sobre ciencia. Se realiza en un contexto específico que puede ser social, puede ser académico, puede ser cultural, de cualquier manera. Y el contenido a enseñar es lo que nos diferencia. Porque para nosotros, el cómo enseñamos cambia sistemáticamente en cómo nuestro estudiante aprende. Entonces, si tenemos esto muy claro, ahí ya comenzamos a tener algunos acuerdos. Cómo enseñamos va a depender, o sea, va a incidir directamente en cómo mi estudiante aprende. Y hablamos también, nos preocupamos también con la alfabetización científica
no es cualquier alfabetización. Y también consideramos muy fuertemente el tema de la democratización del conocimiento. Entonces, la didáctica de la ciencia, ¿de dónde proviene, Carol? Si no viene de la educación, ¿de dónde viene? Bueno, la didáctica de las ciencias viene de las ciencias. Es de ahí. Es de ahí que proviene la didáctica de las ciencias. Por eso que nuestra formación es específica también. Entonces, yo no puedo tener un didacta de las ciencias que no haya hecho una formación específica en el área de la ciencia, porque se necesita comprender los conceptos que están en ciencias. Y es a eso que vengo hoy día, especialmente eso vengo a hablar con ustedes. Entonces, ella proviene desde la investigación básica de la ciencia, la investigación científica también que es aplicada, también proviene de la didáctica, también desde la investigación tecnológica. La intervención tecnológica también es un campo de investigación nuestro, pero siempre desde el área del aprendizaje y desde la enseñanza. Ella tiene componentes humanistas, artísticas, políticas, éticas y un montón de otros. Ella estudia la práctica, profundamente la práctica, pero no solo la práctica del profesor de colegio, no solo la práctica del profesor que está ya en el prebásica, no, ella estudia cualquier práctica, profesores. ¿Y dónde es nuestro laboratorio? En la sala de clase, observando cómo se da el proceso de interacción en el aula. Ese es nuestro gran laboratorio. Por eso que nosotros raramente vamos a los laboratorios, no tenemos laboratorios, porque nuestro laboratorio es ir a colegios, trabajar con nuestros estudiantes y así por delante. Y que estudia los fenómenos del mundo, como lo estudia la ciencia. Pero nosotros lo estudiamos desde el enfoque de cómo se enseña, cómo se aprende. Ese es nuestro énfasis. La tecnociencia para nosotros tiene una importancia muy grande porque nos ayuda a enseñar si tiene un buen uso. No es porque se usa la tecnología es que el problema ya está resuelto, para nada. Entonces, desde esto, ¿qué estudia la didáctica de las ciencias, no? Bueno, estudiamos los modelos científicos y también los modelos didácticos. Entonces, vean bien, si uno de ustedes trabaja en el área de biología celular, específicamente, no sé, energía, sistema, cómo la energía se libera de la célula, lo que sea el modelo que quiera estudiar, en didáctica de las ciencias nosotros enseñamos cuál debe ser el modelo didáctico que debe enseñar el profesor para octavo básico sobre eso, para segundo medio, para primer año de la universidad, en el magíster, en el doctorado. Pero desde la mirada del aprendizaje y de la enseñanza. ¿Ok? Otra cosa importante, construimos teorías. También teorías curriculares, teorías de contenido escolar, teorías de formación docente. Saberes profesionales también los trabajamos. Y por eso que en general nuestros colegas que trabajan en esta área es gente que tiene la formación disciplinaria, pero también tiene experiencia en la enseñanza de esa formación disciplinaria. Bueno, con eso, ¿quiénes son los didactas de la ciencia? ¿No? Esa es una pregunta. Bueno, son investigadores universitarios. La mayor parte de los didactas de la ciencia hoy es gente que estudiaba. Yo me acuerdo que una profesora mía en Brasil, ella era especialista en pigmentos de un determinado tipo, en química orgánica, y ella trabajaba en didáctica de las ciencias. Se fue, no es que transitó y dejó la ciencia, pero sí comenzó a trabajar en las dos. La mayoría son doctores en el área incluso que trabajan disciplinaria. Y con eso, ¿por qué están haciendo eso? Esto pasó, no les voy a contar la historia, pero fue en un momento donde se vio que la gente no quería estudiar ciencia. Principalmente eso fue en Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría. Y por no estudiar ciencia se decreta casi que tenían que conseguir nuevas maneras de enseñar.
que sean interesantes, pero que trajera más gente para el área de la ciencia. Por eso, pero esa pega no fue dada para los pedagogos, fue dada para los científicos. Y de ahí emerge la didáctica de las ciencias. Con eso, diseñadores de currículum, formadores de profesorado, ¿qué más está en esa área? ¿Será que yo no estoy apretando bien? Aquí. Legisladores, gestores de I+D, productores de materiales en esa área, evaluadores de programas en la enseñanza de la ciencia. Entonces, con eso, ¿qué pasa? Es muy común que a veces estos trabajos lo hagan gente que no tiene formación en didáctica. Y a veces eso provoca problemas muy grandes. Principalmente cuando el tema que estamos hablando es currículum de un país entero, como es el caso nuestro. Profesorado de química y biología, entre otros. ¿Para qué se enseñaba ciencias antiguamente? Antiguamente yo digo 10 años atrás, ¿ok? Ese antiguamente mío, 10 años atrás, 20 años atrás, como mucho. Para que los profesionales conocieran las teorías. Voy a comenzar ahora a hablar de una enseñanza de las ciencias, no más en todos los niveles. Voy a trabajar hoy solamente con formación de enseñanza superior, formación de profesionales, ¿ok? Entonces, enseñábamos, incluso al profesor Juan yo le podría preguntar, usted me dice, yo todavía lo hago, ¿no es cierto? Muchos de ustedes me dicen, yo todavía lo hago. Bueno, vamos a mirar un poquito más. También para que aprendieran a pensar y a resolver problemas del área de formación. Eso es importante para los profesionales, ¿ok? Para que los profesionales en formación aplicaran el conocimiento en su vida laboral. También es un temazo. Preparamos para el trabajo. ¿Qué hay de mal en eso? Nada. Vamos a discutirlo un poquito. ¿Y para qué enseñaríamos ciencia entonces en la actualidad? ¿Para lo mismo? ¿Será que el contexto social, mundial, calentamiento global, será que nos pide solamente ese tipo de profesional? Es ahí que quisiera hacerlos reflexionar entonces. Hoy día nosotros necesitamos formar los profesionales para, vean bien la palabra, comprender, no memorizar solamente. La memorización es fundamental porque si no, no aprendemos, ¿cierto, profesor Carlos? Es fundamental. Pero yo, además de eso, necesito saber cómo la uso, dónde la uso. Entonces, el comprender y usar modelos científicos, no solo memorizar los resultados, porque de ahí no tiene mucho sentido. Pensar epistémicamente, Carol. Ya comenzaste a hablar esas palabras raras. Ya lo vamos a discutir un poquito más. Distinguiendo, el estudiante tiene que saber distinguir el dato, el modelo, la teoría, la evidencia y la justificación. Entonces tú dices, claro, pero usted no tiene idea, mi estudiante no llega ni siquiera al dato. Bueno, tenemos que pensar entonces, ¿dónde está el problema? Continuemos. Actuar científicamente. A veces uno dice, pero ¿cómo puede ser que hay científicos que están hablando del terraplanismo? Actuar científicamente. Algo no aprendió. Es decir, describir, explicar, argumentar y modelizar fenómenos. Alguien me dice el tiempo, por favor, que yo voy a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Otra cosa importantísima, desplegar agencia intelectual. No solo la agencia de la acción, pero la agencia intelectual que te lleva también a la acción. Tomar decisiones sobre ella. Ya frente a problemas complejos, en un ambiente de incertidumbre total. Veamos nosotros mismos hoy día. ¿Cuántos días faltan para escoger presidente? Y estamos en un espacio de incertidumbre que no tenemos idea de lo que va a pasar. También, y esos problemas no son solamente en Chile, son globales. Participar de la cultura científica, entendida como una forma de mirar, pero no solo mirar el mundo, transformar el mundo. ¿Será que mis estudiantes, ustedes podrían decirme, si los estudiantes que hoy están, este fin de año, están egresando de nuestras carreras, tienen capacidad para transformar el mundo?
¿Tienen ese interés? ¿Conseguimos instalar en ellos eso? Es algo que podemos pensar. Integrar ciencia y sociedad evaluando implicancias éticas, ambientales, tecnológicas y políticas. Entonces, con eso, ¿cuáles son hoy los grandes desafíos de la formación de profesionales en la área de ciencias para el siglo XXI? ¿Qué tengo que hacer con mis estudiantes, Carol? Bueno, primero, tenemos un problema. Avance vertiginoso y obsolescencia de los conocimientos. O sea, lo que les enseñé el año pasado ya no sirve más. Y aprendiendo cada vez más, y pobre del estudiante que venga para la universidad de aquí a 15 años, imaginen la cantidad de cosas que tendrá que aprender, que hoy día no se abordan porque todavía no fueron descubiertas, no se trabajan todavía en el aula. Pocos recursos. Desde la investigación, en todas las áreas, tenemos muy pocos recursos. Nosotros principalmente en una universidad estatal. Bajas habilidades tecnológicas. ¿Quién de sus estudiantes, además de usar para copiar trabajo, usa la inteligencia artificial de manera creativa para desarrollar conocimiento? ¿Tendrían algún ejemplo? Claro, creo que no. Si hay, son muy pocos. ¿Ok? Podríamos tal vez contarlo con los dedos. Y eso es complejo porque ellos están saliendo. Faltan bases sólidas en ciencias. Llegan aquí no sabiendo nada. Tengo que enseñarles desde cero. Y peor, eso es lo peor de todo. Desmotivación, siendo que es un área que ellos mismos escogieron. Diferente a la enseñanza media, que son obligados a ir a la escuela. Pero aquí no. Ellos la escogieron y tienen una flojera. No quiero estudiar, no quiero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestras aulas que no provoca la motivación suficiente para hacer con que tu estudiante venga? Cuando viene, la próxima clase es PEP, hoy día está llena la sala. ¿Cierto? Falta contextualización y aplicación. O sea, no tiene este estudiante casi nada de creatividad en otros espacios. Lo aprende en el contexto del aula para aquella asignatura, por aquel contenido, pero cuando necesita aplicarlo en otro contexto, no lo sabe. Y desde las teorías de la pedagogía, si no consigue aplicarlo en otras situaciones, ¿por qué? ¿Qué me dice eso? Que no aprendió. Lamentablemente. Solo se sabe algunas cosas, pero no consigue aplicarlas en otra realidad. Entonces, vean bien. Otra cosa importante. Profesionales que están formando hoy día, la mayoría tiene perfiles dominantemente en I. ¿Quién sabe qué es eso? Un perfil en I. Claro, ¿qué es eso? Perfil en I. Conocimiento, aplicación. Pero solamente en esa dirección. Y hoy nosotros necesitamos, como mínimo, profesionales con perfil en T. ¿Cuál es la diferencia de eso? Sé profundamente lo que necesito, pero también sé aplicarlo de manera interdisciplinaria. Carol, pero yo no. Yo trabajo con... Voy a usar el ejemplo de la biología celular. Lo mío es biología celular, no tengo nada que meterme en otras áreas. Piensen una cosa. Si ustedes piensan así, su estudiante también lo va a pensar así. Si tu clase es así, él va a entender esa asignatura como siendo así. La falta de creatividad puede ser un resultado. ¿Y el X, Carol? El X es aquel que no solo lo usa interdisciplinarmente, pero además sabe usarlo junto con otros profesionales. ¿No es cierto, profesora? Cuando se trabaja la pedagogía junto con la química y farmacia, se hacen actividades. Eso es trabajar un profesional en X, que es lo que se pide hoy. Y no se pide para de aquí a 20 años, es ahora. Es el profesional que la empresa está poniendo ahora, en este momento, un anuncio que necesita. Y tal vez tu estudiante no va a tener ese perfil. Entonces, una pregunta. ¿Cuánto
fue la última vez? No soporto a las preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que enseñaron algo que para ustedes era obvio, pero para sus estudiantes es inaccesible? No sé qué les pasa, no entienden. ¿Y cómo se dieron cuenta? Ahora quiero de ustedes, vamos. ¿Les ha pasado esta semana? A ver, ¿quién puede darme un ejemplo? Ya, Sergio, ¿quieres tú? Ya. Dale. Diego. Me tocó tomar una PEP esta semana. Ya. Y el rendimiento fue desastroso. Quedaste feliz, ¿no? Hay una proporción importante de rojo y claro, eso me dice que o aprendieron muy poco o se le olvidó todo durante el paro. Pero claro, en las clases que yo igual preparo la clase, me esfuerzo, paso los conceptos 2, 3 veces que lo hacen claro y aún así ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando? ¿No han llegado alguna vez a su oficina y se sentaron así y dicen, pucha, yo pasé un montón de tiempo preparando la clase, hice una salida a terreno, hice esto y aquello, y no resultó nada? Les voy a contar que fue por eso que yo me metí en la educación. Porque yo pensaba que yo sabía la materia era suficiente. Y cuando me di cuenta, no, nada de eso. Y el desafío siempre es grande. Y a veces uno dice, bueno, por lo menos no perdí tiempo preparando la clase, usé la de 10 años atrás. Da lo mismo. Porque si es para que entre por aquí, salga por aquí, ¿para qué vas a perder tiempo? Anda a investigar. Haz otra cosa que valga la pena, un paper, lo que sea. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que las cosas no están bien? ¿Ya les pasó eso? Yo me acuerdo una vez, Carlos, tú contando, era la época de la pandemia todavía, que tú, ¿te acuerdas cuando comenzaste con los temas de las nuevas evaluaciones que proponías? ¿Te acuerdas? Tú decías, pero es que a estos chicos les iba muy mal. Y yo dije, mira qué interesante, el profe se está cuestionando. Y cuando eso pasa, es un proceso muy interesante que se inicia. Eso te está desarrollando a ti como profesor también, no solo a sus estudiantes. Entonces, ahora yo comienzo a trabajar un tema que es el mío, la ruta, hasta ya se ríe porque sabe que yo voy a hablar de ese tema. El lenguaje científico como una forma de pensar. Profesores, nosotros siempre pensamos que aprender ciencias es aprender contenido. Mal negocio. Aprender ciencias es aprender un lenguaje nuevo. Imagínense ustedes, pobre del estudiante que pasó la vida entera aprendiendo que el menos te sacaba plata del bolsillo y cuando llega a química, ¿qué descubre cuando hay un menos? Sí, pero ¿qué le indica a él? ¿Que le falta plata? ¿Es eso? ¿Falta? No necesariamente, puede estar en el sentido contrario, puede estar sobrando. Para el estudiante eso es complejísimo. Eso es un obstáculo crítico y que nosotros lo hablamos como si no fuera absolutamente nada. Entonces, chiquillos, aquí le ponen menos. Pero él no entiende ese lenguaje, él no entiende ese modelo. Tú no te diste el trabajo de hablar sobre el modelo. ¿Cómo se construyó el modelo? Solo hablaste, este es el modelo. Pero no le dijiste cómo se construye el modelo. Entonces, él no va a entender y por eso los problemas en química son, no por el tema solo de esto, principalmente en la química que ya voy a hablar, que es un tema donde hay 3 tipos de niveles de comprensión de la materia. ¿No? Ahí es más complejo todavía. Entonces, el lenguaje en ciencias es enseñar al estudiante las palabras, pero no solamente enseñarle las palabras, enseñarles a pensar con esas palabras. Pero claro, pues si ya están en la universidad, ¿cómo no lo van a saber? No saben, porque si supieran no necesitaban estar en la universidad. Si están aquí es porque necesitan aprender. Y si necesitan aprender, la pega nuestra es enseñar. Entonces, con esto,
Aprender ciencias es aprender un nuevo lenguaje distinto al cotidiano. O sea, el cotidiano ya lo sabe. No sirve que quieran borrarle ese cotidiano. Siempre va el estudiante a entrar a la panadería y pedir para que me pese 1 kilo de pan. Igual que hayas hecho una semana de clase hablando que no se pesa, se masa. Pero él necesita comunicarse. Lo importante es que él sepa que en tu clase debe usar masar. Entonces, él comienza a usar los lenguajes diferentes en contextos diferentes. ¿Ok? Entonces, la idea de las ciencias no se pueden comunicar solo con el lenguaje cotidiano y por eso mismo apareció el lenguaje científico en la historia, que es una nueva manera de decir los fenómenos del mundo. Las palabras científicas en muchos casos se refieren, aquí a un tema importantísimo, se refieren a entidades imaginadas, que en la verdad no existen, de esa manera como yo le estoy diciendo. ¿Cuántas veces uno va, dibuja la mitocondria, que parece una batea a la mitad, y cuando va a ver, la mitocondria no está corta por la mitad? ¿No es cierto? Y el parecido también no es de los mayores, así, con un maní, con lo que sea. Por más que uno quiera intentar hacerlo facilito. Enseñar ciencia, profesores, no es hacer las cosas fáciles, es hacerlas comprensibles, que es diferente. Entonces las palabras científicas, como le decía, no necesariamente son fenómenos observables. Profesor Rubén, ¿cuántos fenómenos no observables usted habla en una clase de química general? ¡Pah! ¡Montones! Y el pobre que como loco intentando encontrar qué modelo está hablando. No sé de qué está hablando, de repente viene con esto. Entonces, ¿cuál es la única solución que él tiene? Ellos se memorizan hasta los ejercicios y las respuestas. Ahí cuando tú le cambias una cosita, ¿no es cierto? Tú dices, pero no entiendo por qué si era igual. Yo le cambié solo esto. ¿Cómo será que ellos? ¿Por qué no entienden? Eso quiere decir que ellos ya no habían entendido. Entonces vean bien, para el estudiantado el lenguaje parece duro, pero claro, si están en la universidad, están en la área que ellos quieren. Está bien, pero ellos tienen una idea romantizada de lo que es esa carrera. Entonces para ellos eso es algo duro, es críptico, es descontextualizado. ¿De quién es la pega hacer esto? Nuestra profe. No es porque tú estás trabajando en la universidad que no es necesario que lo hagas. Sí es necesario. Cuando el discurso científico se vuelve un obstáculo. En todo esto que estamos hablando, cuando él pasa a ser, yo dije, bueno, si el discurso científico pasa a ser un obstáculo, ¿qué nos queda? Nada, nada. Porque eso es lo mínimo que nosotros tenemos para poder transmitir y conversar con nuestros estudiantes. Pero en algunos momentos él pasa a ser un obstáculo y he estado hablando de ellos algunos. Ahora vamos a comenzar a profundizar. El lenguaje científico, sea oral, sea escrito, sea hecho en teatro, como sea, comunicar la ciencia, ¿ok? Se presenta la ciencia con afirmaciones tácitas, secuencias lógicas y reglas cerradas, siendo que eso en la verdad, cuando estás preparando tu experimento del laboratorio, no es así. ¿Qué pasa? Vamos a ponerle un poquito más para ver si resulta. Nada de reglas exactas, eso no pasa. La actividad científica es muy diferente. ¿Y por qué no le enseñamos a ella y enseñamos un modelo científico, que incluso la propia palabra ya está fuera de moda, se habla de actividad científica, porque no existe un solo modelo, hay montones. ¿Okay? Lo mismo me diría un profesor de química, claro, no existe solo una tabla periódica, hay un montón, pero todas tienen la misma lógica. Bueno, ahora yo les digo a ustedes, no existe solamente una manera de hablar. Les voy a decir, cuando voy, por ejemplo, a la pizarra, y tengo que enseñar átomos. Primer día de clase de los chiquillos con átomos. Chiquillos, definición de átomo. Un átomo es, mire el verbo,
Es una afirmación tácita. Les pregunto, ¿realmente? Miren la definición que está. ¿Realmente es eso el átomo? ¿Es eso lo que se está hablando hoy día en los papers, en los artículos? Carol, es que yo lo hago así para que sea facilito. No hay problema, pero el lenguaje configura realidades. Entonces, es diferente si yo digo, el átomo hasta hoy se entiende de esta manera, pero podría cambiar. Le doy una cierta inestabilidad a esto y eso genera, ¿saben qué genera eso? Ganas de aprender. Porque si yo le doy la información tácita, es así, ¿para qué voy a querer avanzar en eso? Yo no voy a ser un magíster en eso porque ya está todo descubierto. ¿Cómo le pasó a la sociedad de física en el segundo siglo, segunda década del siglo pasado, cuando ellos hicieron aquel informe al mundo diciendo todo lo que la física podría haber descubierto ya está descubierto y se cerró la historia? No pasó nada, aparece Einstein. Yo tengo una pregunta. Y Einstein le da vuelta a todo. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que ella menos tiene es de certidumbre. Ella avanza gracias a la certidumbre. Si nosotros enseñamos una ciencia de certezas, no provocamos la curiosidad. Uno de los elementos que los profesionales necesitan. Bien, desaparece la actividad. O sea, yo vengo y cuento, chiquillos, el modelo de Bohr, pero no tengo idea de por qué Bohr estaba pensando en un modelo. ¿Y cuándo hicieron el pudín de pasa? Siendo que nosotros aquí en Chile nunca comemos pudín de pasa. No tengo idea de cómo se hace un pudín de pasa. No tengo idea de cómo huele un pudín de pasa. ¿Y por qué se le ocurrió que el átomo podría aparecer con un pudín de pasas? Bueno, la actividad de lo que llevó a... Nosotros nos tragamos a veces en una frase del aula 500 años de historia. Y el problema, ¿saben cuál es? Es que esa historia era la que le daba el contexto. Era la que le explicaba de por qué el ciudadano decidió hacer eso. Y que puede ser algo que le dé alguna explicación a él cuando busque sobre esa información. Entonces, ojo, no quiero decir con eso que uno va a partir solo con historia de la ciencia, no. Pero hay algunas cosas que sí valen la pena abordarlas desde la historia de la ciencia. Otra cosa importante, esto genera aprendizajes, ¿qué? Superficiales. Estos días yo escuchando a unos chicos allá en mi oficina al frente, se quedan sentaditos, ¿no? Escuchando y siempre están estudiando para la prueba. Entonces, decía la chica, no voy a hablar de que pase esa prueba porque ahí me puedo olvidar de todo eso. Y yo decía, yo me reía porque decía, pobre del profe, si escucha una cosa de esa se muere. Entonces, yo les voy a mostrar algo más adelante, no lo tengo, debería haber puesto la imagen aquí, pero después se la muestro. Vamos a volver al tema de los aprendizajes superficiales. Bueno, ¿cómo hacemos con que este lenguaje sea un lenguaje entonces ahora de la ciencia? No un lenguaje del profesor de lenguaje que vino a hacer clases de lenguaje aquí en la clase. No. ¿Quién es el profesor que debe enseñar el lenguaje de ciencias? ¿Quién es el profesor que debe enseñar lenguaje en física? ¿Quién es el profesor que debe enseñar lenguaje en química? ¿Quién es el profesor que debe enseñar lenguaje en biología? El profesor de biología, el profesor de química, el profesor de física. Ellos tienen que hacer esa pega. Solo que aquí hay un tema que tal vez lo voy a tocar, es un poquito delicado. Eso nos va a exigir de nosotros mucho más. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo lenguaje, yo necesito, porque cuando yo estoy escribiendo, mi estudiante te está escribiendo en una prueba, respondiéndote a ti, hay una interacción. No es presencial, pero es una interacción. Y la interacción, queridos, yo no evalúo con ABC. Yo tengo que leerla, interpretarla, entender qué estaba pensando para poder decir, voy a tener que volver a la clase y trabajar esto.
Entonces, pero nosotros todavía estamos pegados en la cosa de hacer las 60 preguntas, 40 preguntas de marcar X. A veces no es necesario, profesor o profesora. A veces 1, 2 preguntas que tengamos es suficiente. Son muchos estudiantes, claro, tengo casi 100. Bueno, haga una solamente. Una que sea lo suficientemente movida. Quién sabe, en algún momento podemos hablar del tema de las preguntas, ¿no? Que haga pensar. Yo me acuerdo que tenía una profesora de fisiología que nos daba una pregunta solamente y nosotros escribíamos 4 horas para responder la pregunta de ella. ¿Cómo ella lo evaluaba de verdad? Yo no lo sé. Pero imagino el desafío que tenía. Pero era una profesora de fisiología fantástica. La fisiología humana para mí es lo mejor que hay, porque ella me la enseñó muy bien. Entonces, vean bien, aquí me di el trabajo de intentar hacer este dibujo, disculpa lo feo porque no sé muy bien trabajar con inteligencia artificial, pero nosotros tenemos en nuestra mente modelos que explican los fenómenos que estamos enseñando. Pueden ser modelos incoherentes, pueden ser modelos inacabados, pueden ser modelos avanzados, lo que sea, pero ellos están ahí. Pueden ser incluso uno que otro que hable de cosas totalmente diferentes y ellos viven juntitos ahí súper bien. Pero el tema es que cuando, digamos que este es el profesor o la profesora y va a enseñar a sus estudiantes, no hay, ¿sabe esos celulares que uno pone uno en el otro y transfiere la información? Lamentablemente nosotros no enseñamos así, si no íbamos a tener que andar así, pegar, ya pasó, pegó, listo. Sería súper bien, no es así. Nosotros necesitamos hacer ¿qué? Este modelo, nosotros necesitamos traducirlo. El estudiante lo escucha. Igual que en la fisiología, cuando comemos una proteína, ¿qué pasa? Los aminoácidos se desestructuran y nosotros armamos nuestra proteína, ¿cierto? En el caso aquí es exactamente lo mismo. Nosotros escuchamos lo que el profesor dice y armamos nuestro modelo. Cuando tú enseñas un modelo en sala de aula y si tienes 40 estudiantes, cuando salgan van a salir 40 modelos diferentes. Porque cada uno lo va a interpretar a su manera, desde sus vivencias, de lo que sabe sobre eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Necesitamos trabajar con nuestros estudiantes los grandes mediadores que tiene el lenguaje, que en ciencias son las habilidades cognitivo-lingüísticas. ¿Ok? Principalmente el describir, el explicar, el justificar, el definir, el argumentar, el narrar, cualquier uno de ellos, y hay más, resolver problemas. Pero a todos tenemos que ponerle un apellido. No quise ponerle porque ya queda muy grande, pero todos se llaman de la ciencia. Argumentar, en ciencia. Justificar, en ciencia. Entonces, no es, es que yo llamo a una profesora ya de lenguaje que ella venga a enseñarle a argumentar. No, porque solo tú puedes identificar dónde está el argumento y si el argumento está bien construido. Y realmente consigue transportar. Entonces, nuevamente les digo, nosotros somos profesores de lenguaje y de cierta manera también de historia de la ciencia. Aquí hay una cosa importantísima, profe. Si el estudiante está en la universidad, es porque él no sabe el conocimiento a nivel universitario, ¿cierto? ¿Por qué siempre pensamos que ellos saben? Entonces, vean bien, estas habilidades, ellas no vienen aquí dentro listas. Ellos pueden saber argumentar en cualquier otra área, pero en ciencias no. Entonces, necesitamos que enseñarlas explícitamente. No puedo ser creativo y aprender y pedirle solamente en el día de la prueba, justifique esto. Si nunca le dije a él que estaremos entendiendo por qué es justificar. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Vamos a entender por justificar esto, ya. Hago ejercicio, lo hago en el aula y ahí después yo puedo pedirlo. Si no, ¿cómo podemos pedir eso que le enseñamos? El estudiantado aprende a observar científicamente cuando comunica su experiencia. Entonces, él puede ver, pero si él no comunica, no aprendió. ¿Quién de ustedes ha tenido sus hijos cuando lleguen en casa, en la tarde, cuando vienen de la escuela? ¡Mamá! Fíjate que hoy día aprendí esto en el colegio. Ya, pero después me cuentan. No, ellos tienen que contarte. Es algo innato de ellos. Ellos quieren contar. ¿Por qué hacen eso?
porque es la manera como la mente de ellos está reorganizando los modelos que aprendió en su mente. Él necesita hacer ese proceso. Entonces, no piense que nosotros somos diferentes, nosotros también hacemos eso. Cuando yo tengo manía, yo leo un libro y comienzo a contarle a todo el mundo, mira, yo leí esto, porque hace parte de mi manera de aprender. Algunos no, pero otros sí. Pero en general los estudiantes sí lo necesitan. Entonces, nosotros estamos hablando principalmente de química y de biología, de dos grandes áreas que se basan principalmente en la enseñanza de modelos teóricos. ¿Ok? Algunos no son tan teóricos, pero son modelos de la ciencia. Y si son modelos, como dice hace poco, no puedo solamente mostrar el modelo. Tengo que enseñar de qué se compone ese modelo y cómo se construyó. Entonces, vean bien, la modelización es el corazón de la actividad científica escolar. Y cuando hablo de escolar, me refiero a todos los niveles. Es el corazón. Cuando el estudiante te está escuchando, él está modelizando en su mente y se hace una idea. Cuando haces un dibujo, él está modelizando. Cuando encuentra ya el modelo que tengo en mi oficina, también lo ayuda a modelizar. A veces te dicen, no, pero prefiero no usarlo porque a veces esos modelos están todos equivocados. Bueno, profesor, entonces muestra el bueno. Haga ese esfuerzo. Su estudiante necesita de eso. Enseñar modelos sin enseñar a modelizar produce solamente aprendizajes mecánicos. Modelizar implica representar, metaforizar, argumentar y simular. Entonces, cuando yo hablo de modelizar, no hablo de hacer maquetas. Esa podría ser una de las maneras. Pero hacer un dibujo, hablar sobre eso, describir algo que aprendió, eso todo es modelizar. Porque lo estoy sacando de aquí, lo paso por la habilidad cognitivo-lingüística y lo instalo. Entonces, para esto, y en esto la profesora Sandra es más experta que yo, la lectura literal, leer literalmente es un obstáculo en el aprendizaje de la ciencia. Eso puede ser uno de los grandes problemas que tienen nuestros estudiantes porque no entendieron. Leer ciencia es interpretar, es contextualizar, es reconstruir el significado, no solamente repetirlo igual a como tú lo hiciste. Por eso me preocupa cuando uno pide en las pruebas que repita lo que yo dije. Eso es un indicio de que yo tampoco pude hacer lo que él reconstruyera. ¿Ok? En la universidad, este obstáculo se intensifica. ¿Con qué? Con papers y textos avanzados. Esto es dato de investigación. Se sabe que cuanto más papers leen, si no hay una socialización de estos papers, solo los mando a leer solo, porque ellos tienen la mirada ¿cómo? De la lectura literal. Y eso no es porque están en la universidad. Los estudiantes universitarios tienen esa característica. Es uno de los grandes obstáculos que estamos hablando. Bueno, estos obstáculos que son de naturaleza epistemológica, en el aprendizaje de la ciencia en general, se derivan del racionamiento intuitivo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser un estudiante en la universidad que llegue a derivar del pensamiento intuitivo? Sí, es así que nosotros aprendemos. La intuición, aquellos conocimientos iniciales son la base para aprender y muchas veces están hasta hoy. Yo mismo les digo, ¿cuántas veces he escuchado a los estudiantes hablando y escucho, aquí hay una concepción alternativa, aquí hay un obstáculo? ¿Por qué? Porque nunca cuestionaron, nunca reconstruyeron. Entonces, aquí es importante tener claro que estos obstáculos mantienen formas de pensamiento intuitivo pese a la educación formal. Y esto pasa principalmente en las carreras científicas. Es un dato. Y yo me olvidé poner el autor. Pero es un dato. Pasa principalmente en carreras científicas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entran en conflicto con explicaciones científicas. Entonces, él tiene la explicación que está en el paper, la explicación que dio el profesor, su intuición, ¿ok? Su intuición. Todo esto se junta y ahí él dice, ¿sabes qué? Prefiero quedarme con mi intuición, que esa yo sé que funciona. Por lo menos en el mundo real funciona. ¿Ok?
Eso es complejo. Ahí está el doctorado, ahora que lo vi. Entonces, déjenme ver. Sí. Estos obstáculos epistemológicos en el aprendizaje de las ciencias son derivados principalmente del lenguaje y la representación científica generada por el lenguaje. Si nuestro lenguaje no es bueno, genera representaciones también complejas. Los conceptos operan simultáneamente en múltiples niveles de representación. Y aquí yo les traigo el tema que les decía hace poco. En química, pero cuando hablo en química yo me refiero a todas las áreas que usan la química también, ¿ok? La representación submicroscópica, simbólica y macroscópica, si yo hablo al estudiante, oro, ¿qué se activa en su mente? La imagen del oro. Pero tú estás poniendo AU. Entonces, principalmente en los primeros años, los estudiantes necesitan de un cuidado. Son plantitas pequeñas, pero necesitan mucho cuidado. Nuestro lenguaje configura realidades para ellos. Entonces, tenemos que cuidar mucho con esto. En biología también tenemos un problema. Una cosa es hablar a nivel genético, otra hablar a nivel celular, otra a nivel de órgano y otra hablar de nivel ecológico. Y pueden haber otras subdivisiones aquí en el medio. Y yo hablo como si fuera lo mismo. Estoy haciendo la clase, hablo del ecosistema, hablo de esto, bla, 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 y es todo junto. Y el pobre estudiante, mentalmente, él tiene que ir saltándose todos esos procesos en su mente. La no integración de estos niveles o el reconocer la función epistémica de las representaciones incide en la interpretación de los modelos como verdades, no como herramientas explicativas. Entonces aquí tenemos un problema serio, ¿ok? Si ellos pasan a ser verdad, el modelo pasa a ser verdad, no es más una herramienta explicativa. Y ahí nosotros tenemos un profesional súper complicado, que cree que todo eso, tal cual lo vio, tal cual vio allá los ciclos de esto, de aquello, es así. Que él lo va a ver en el medio ambiente cuando vaya. Claro que con el tiempo van cambiando, pero uno no puede esperar que el tiempo sea el profesor de ellos. Nosotros tenemos que enseñarlos. ¿Cierto? Entonces, miren, por ejemplo, cuando yo veo, el profesor me lo dice, yo lo creo y lo sé, pero ¿eso me indica que yo entendí esto? No. Por ejemplo, hablamos de los obstáculos en las representaciones, ¿no? El ciclo de Krebs. El estudiantado cree que el ciclo es un camino literal, por donde pasa la glucosa. Miren los errores que están aquí por detrás. Miren los problemas que esto genera. Estos son áreas de estudio de la didáctica de la ciencia y de la biología en especial. No comprenden que las rutas son modelos conceptuales, no mapas espaciales. Confunden secuencias temporales con representaciones que debieran ser funcionales. ¿Por qué? Porque nosotros la presentamos así. ¿Cuál es el verbo? Este es el ciclo de Krebs. ¿Ven el problema del lenguaje? Que genera obstáculos epistemológicos críticos en la formación, y somos nosotros mismos que usamos esos lenguajes porque nos enseñaron a nosotros así. Aquí yo quería preguntarles a ustedes, esto es un libro que hay en Brasil, que a mí me encantó. Fue el libro que yo creo que me hizo cambiar y decir, ¿sabes qué? Yo estoy por el camino equivocado. Usted finge que enseña y yo finjo que aprendo. Y a veces jugamos desde eso en la universidad. Yo finjo que enseño y usted finge que aprende y estamos todos felices. Complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos obstáculos derivados de la complejidad cognitiva que tiene el concepto. Por ejemplo, cuando hay procesos que ocurren de manera simultánea, que usted está trabajando, mira, pero esto pasa junto, genera obstáculos muy difíciles de modelar mentalmente, ni tú consigues modelarlo. Entonces le cuesta mucho al estudiante entenderlo. Y no estoy hablando del estudiante de primer año, estoy hablando del estudiante incluso que egresó del magíster y hasta del doctorado. Conlleva a preferir memorizar antes que comprender las rutas bioquímicas.
¿Ok? Tú finges que enseña, yo finjo que aprendo. Vean bien, a veces el profesor está hablando súper complicado y el estudiante, él tiene que solito deshacer los nudos y entenderlos, porque el propio profesor también, o la profesora, tiene complejidades parecidas porque fue enseñado así. Entonces hay una persistencia de los obstáculos sobre la conservación, por ejemplo, y la disipación de la energía. En química y biología universitaria el concepto sigue fragmentado por disciplina. Eso es uno de los grandes problemas que tiene el tema de la energía. Hay una necesidad muy importante de mirarla desde un enfoque interdisciplinario. No sirve que diga así, cuando ustedes estudian física o ustedes no necesitan de la física para esto. ¿Ok? No se integran escalas moleculares o celular organística como les mencioné hace poco. Hay una dificultad muy grande con las representaciones de diagramas y flechas. Los estudiantes tienen estas dificultades en todos los diagramas. No comprenden metáforas disciplinares, aunque estén en niveles avanzados. Y yo estoy hablando de doctorado y de magíster. ¿Ok? Simplemente no hago la tesis en eso, punto. Se cerró la historia. ¿Ok? Otro tema es el vitalismo, persistente en estudiantes universitarios y profesores. Profesores, estudiantes, formadores, todos estos tienen, por ejemplo, concepciones vitalistas sobre la energía. Ejemplo de una frase que muchas veces mencionan: los seres vivos generan su propia energía, por eso pueden crecer. Claro que van a responder equivocado después, no hay otra. Bueno, desde esto les dejo una cosa para reflexionar. En un tiempo donde la información abunda, lo que escasea es la capacidad de discernir críticamente, formular problemas relevantes. ¿Será que los problemas que yo trabajo en mi aula son realmente problemas legítimos? ¿Son realmente problemas relevantes para la sociedad chilena, latina o mundial? ¿Necesito revisar mis propias certezas? Para Bachelard, formar profesionales capaces de reconocer las limitaciones de sus intuiciones, cuestionar explicaciones simplistas y reconstruir conocimiento apoyándose en evidencia y modelización y argumentación, fortalece competencias claves del presente hoy, del nuevo profesional que necesitamos. ¿Qué es? Pensamiento crítico, apertura intelectual, flexibilidad conceptual, capacidad de aprender de manera continua. Si yo mirase eso y lo pusiera en una carta de recomendaciones de Anit, un estudiante que tiene eso, ese lo quiero. Pero le pregunto, ¿yo lo formo? Esa es la pregunta. Al enfrentar y superar sus propios obstáculos, no son ustedes que le van a tener que resolver los problemas, ellos tienen que hacer. El estudiante, pero tú tienes que darle las condiciones para que lo haga. Explorar fronteras de conocimiento, colaborar con equipos interdisciplinarios, responder a desafíos complejos como el cambio climático, la inteligencia artificial o la biotecnología, que exigen una comprensión profunda y no una comprensión ingenua de las ciencias. Terminando, el desafío de la educación superior no es simplificar la ciencia, sino devolverle su carácter humano. Gracias a que la ciencia tiene el carácter humano, ella se equivoca. Y si se equivoca, consigue avanzar. Y muchas veces nosotros enseñamos una ciencia tácita de las certezas, donde todo es perfecto, no se necesita intervenir en esa ciencia. Permitir que nuestros estudiantes modelicen, argumenten, expliquen y transformen con sus propias palabras, ahí puse una coma, los fenómenos que estudian. Permita, profe, permita, profesora, que estos estudiantes puedan hacer esto. Miren, no se olviden de la capa del libro. No, pero es que yo tengo que pasar toda la materia. Miren la palabra, pasar. Mi pregunta es, ¿quedó? ¿Pasó? ¿O quedó? ¿O consiguió reconstruir? Algunas cosas sí consiguen
pero otras no. Y cuando uno le pregunta a los estudiantes egresados, ¿cuánto de lo que aprendiste en la universidad lo usas? Porque ni le voy a preguntar a ustedes, ¿cuánto que lo que aprendieron en la universidad realmente lo usan? Es casi nada. Y para esto tuvieron 5 años aquí, fuera el gasto de plata y de tiempo. Entonces, profes, lo que les traigo hoy es una... No lo entiendan como un tirón de oreja, nada, porque yo también me incluyo en eso, ¿ya? Pero es repensar un poco nuestra formación aquí de profesionales hoy. ¿Estamos? Gracias. Oiga, gracias, profe, un lenguaje distinto, relevante. Me hizo meditar mucho en lo que hago en la sala de clases. Sí, pero ahora no sé cómo lo voy a mejorar, pero en fin, sí. Está muy pero bien. ese es el desafío. De la misma manera como los estudiantes tienen que mejorar su modelo, nosotros también. Al momento que nos sintamos cómodos con los modelos, preocúpense. Algo no está bien. Queda abierta a la discusión lo que es la presentación de la profe Caro. Sí. Gracias, profesora, por la presentación. Por nada, Carlos. Yo primero, antes de hacer la pregunta, quisiera destacar 2 cosas poco habituales en una charla de pedagogía. Uno, que explícitamente en el título separó enseñanza por un lado y por otro lado aprendizaje, ¿ya? Eso no es habitual en pedagogía. Por otro lado, me alegra mucho que ocupe elementos de psicología cognitiva, ¿ya? Porque eso es algo que está claro de que para... Es que es una de las bases de la didáctica, claro, de la ciencia. Porque eso tampoco es habitual encontrarlo en charlas de pedagogía. Ya, pero mi pregunta es otra. El comentario, sí. Una de las, yo voy a poner como facilidades que tenemos los que formamos, por ejemplo, bioquímicos, y no voy a hablar por mis colegas químicos, pero me imagino que es similar, en el periodo de tesis, que son tesis que duran 1 año, Ajá. es que la situación de desempeño del estudiante de bioquímica es muy similar a la que se va a encontrar en su mundo profesional, ¿ya? Entonces nos permite, de hecho, a los profesores que participamos de su ciclo de formación básica, corregir muchas cosas que son básicas, claro. ¿ya? Desde que sepan calcular la molaridad, osmolaridad y cosas así que son importantes, ¿ya? Para el experimento, ¿ya? Hasta afinar el modelo experimental, teórico, y que está ratificado por los datos en su tesis experimental. Claro. ¿Ya? Eso pasa con los bioquímicos. Mi problema con la pedagogía es que uno, y hasta voy al punto de la transferencia, y quisiera su reflexión, que la situación, habitualmente no estamos los profesores, que formamos parte de su ciclo básico, involucrados en el proceso de práctica. Yo sé que ahora tienen las pedagogías más práctica profesional, Sí, sí. ¿ya? Pero los profesores del ciclo básico no nos estamos enterando de qué está pasando ahí, qué está pasando en la realidad del colegio, que esa es la situación, digamos, profesional final del profesor, ¿ya? La parte del modelo científico yo entiendo, pero eso va a chocar con la cultura del colegio, con la cultura institucional, con un montón de cosas de los cuales nosotros en el ciclo de formación básico no nos enteramos. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer desde nuestro lado del ciclo de formación básica para alimentarnos de esas prácticas profesionales? ¿Ya? Eso. Oye, mira, yo te agradezco, Carlos, porque haces esa pregunta, porque esa es la pregunta que nosotros nos preguntamos constantemente. Pero quisiera hacer una diferenciación de algo que ustedes tienen en la bioquímica, que nosotros no tenemos ese placer. Cuando uno va a la industria, el propio contexto social, financiero, a nivel país o a nivel mundo, exige de la industria que ella avance, ¿cierto? O sea, porque la otra me está ganando los clientes, necesito un producto que haga tal cosa, ¿cierto? Entonces la creatividad es un ambiente donde yo diría limítrofe, donde la creatividad está, pero full, ¿ok? Entonces aquel que viene con no necesita tener mucha idea, cualquier cosita, fácilmente él consigue saltar a eso y comenzar a proponer, comenzar a leer, súper bien.
El tema que nuestros estudiantes van a un ambiente donde no se está exigiendo eso. Por lo contrario, ¿quiénes son los que exigen? Son los papás. Y los papás, como no entienden de didáctica, ellos exigen ¿de qué? Desde sus lógicas de cómo ellos aprendieron. Imagínate un papá que tiene hoy 40 años, aprendió 30 años atrás a sumar, a hacer lo que sea, y él va a querer que el profesor enseñe a su hijo de la misma manera como él aprendió. Y eso no pasa solo con los papás, pasa con los que hacen las leyes, los hacedores de política pública. Todos piensan, y ahí es una cosa que nosotros decimos, y discúlpeme la claridad de decirlo, pero todos se creen que saben de enseñanza porque fueron alumnos un día. Pero, ¿quién aquí hace clases, por ejemplo, para química y farmacia? No es porque yo voy a la farmacia, puedo ir todos los días, no es por eso que voy a ser un farmacéutico. ¿No es cierto? El tema que en la educación, todos creen que pueden meter la cuchara. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que sí nosotros necesitamos. Yo no creo que es necesario que nosotros vamos al colegio directamente porque intervenimos mucho el ambiente escolar. Eso es verdad. Sí, yo voy, los chiquillos paran, se ponen a conversar conmigo en la clase, un montón de cosas. Entonces, pero sí podemos trabajar con videos de las clases que nuestros estudiantes hacen para que veamos realmente cómo, mire, de todo lo que le enseñaste, Sergio, allá en ecología, ¿qué realmente se usa en el aula? Pero yo no puedo querer enseñar solo lo que él va a usar. Yo estoy hablando de modelización, estoy hablando de un sujeto que es creativo. No me sirve un sujeto que memoriza solo las cositas que tiene que enseñar. Eso no es un profesor. Es un ser hablante, pero no es un profesor. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está nuestro desafío hoy? Cuestionar la educación. Y por eso muchas veces nosotros formamos aquí y los estudiantes dicen, pero profe, cuando yo voy al aula, todo lo que usted me enseña, no lo consigo usar. Yo digo, qué bueno, tiene bastante cosas para innovar. ¿Por qué? Porque nos sirve. Es diferente la manera como está estructurada la empresa, que tiene que estar respondiendo así, y las escuelas no. Pero no es por eso que yo voy a decir, ¿sabes qué? Entonces voy a enseñar solo para... O sea, cada vez, cuanto más viejos sean los papás, más atrás vamos a estar en educación. No, nosotros necesitamos proponer. Hablando de educación escolar, ¿ya? Pero si miramos un poquito esto, trayéndolo un poco al área de la educación de profesionales, también pasa así. También pasa así. Cuando está en la tesis, está bien. Pero si nosotros miramos las clases, tú vas a ver que las clases es una continuación de la escuela. Sí, Ser. Gracias, Carol. Mira, estaba escuchando atentamente la ponencia y se No, me... yo te vi conversando, Sergio. ¿No? ¿Perdón? Estoy molestando. Ah, y se me cruzan varias Cosas. La primera es el papel de la motivación de los estudiantes o su orientación vocacional. Ajá. Porque yo creo que ahí hay un nudo muy importante de por qué llegan a las carreras que llegan, qué motivaciones tienen, qué contextos tienen para haber elegido dicha carrera. No me cabe duda de que muchos estudiantes llegaron sin saber para dónde están ni para dónde van todavía. Lo que no opta a que lo desarrollen en el camino, pero a mí me parece que ahí hay un punto clave que es, para mí, un fuerte desincentivo a mi mirada crítica hacia las generaciones actuales de nuestros estudiantes. Un tema. Eso por una parte, el rol de la motivación del estudiante. Lo segundo tiene que ver con que tu ponencia... no sé si está en política pública, no sé si está en una mirada reflexiva respecto a nuestra práctica docente, a nivel de facultad o de nuestras carreras, pero me da la impresión que está muy difícil de transformar el ambiente, porque
si tú te fijas o lo consideras de la siguiente perspectiva, en tus discursos estamos preparando gente ¿para qué? Para que vaya a la empresa. Es como la película de Walt, donde están los muchachos siéndose sistemáticamente freídos, molidos para adecuados para... Yo creo que esa no es una visión transformadora del para dónde van. Y lamentablemente ese prospecto de futuro no lo podemos presentar nosotros. Los nudos me parece que están atrás, en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, y por cierto nos cabe cierta responsabilidad, pero creo que podemos pensar un mejor país, un mejor destino, una mejor universidad de Santiago, nuestras mejores carreras, pero en un escenario en que al salir estudiante no dé el paso al precipicio, sino que quede en buenas manos. Claro. ¿Qué piensas? No sé si terminas juego. Sí. Entonces, mira, a ver, primero contextualicemos. La charla era para nosotros, algo interno, ¿no? Y por eso la abordé desde donde la abordé. Me llama la atención que no hayan estudiantes de pedagogía, por ejemplo. No, es que no, yo creo que no fuimos pedidos. Incluso los míos están en clases ahora, ¿ya? Pero, por un lado, yo prefiero que no estén para que nosotros podamos conversar este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que hoy la motivación es un tema que no es solamente a nivel de universidad, es un tema transversal, en todas las áreas, en todos los países, en todos lados. Todo está un problema, donde es mucho más fácil ser un influencer que tener que estudiar para la prueba de bioquímica, por ejemplo, ¿ya? Pero a mí me parece, Sergio, lo que yo les dije a ustedes, lo hablo desde un contexto que nosotros vivimos aquí. Si yo fuese a hacer esa charla para profesores o profesores de universidades de otra universidad, yo no podría hablarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la problemática llega a nosotros, ¿ok? El estudiante sin interés llega a nosotros, el estudiante que no sabe la materia llega a nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer es, por lo menos, y te lo digo, a mí, yo he hecho muchas charlas, intervenciones en colegios, pero los colegios no se abren, les cuesta mucho. Uno que otro colegio, mira, vamos a trabajar desde esta lógica, son pocos. Hay colegios sí ya que están cambiando, no podemos generalizar. Hay colegios que sí están transitando. Pero lo que yo traje aquí es, ¿qué podemos hacer nosotros como profesores de la Facultad de Química y Biología para mejorar nuestras prácticas? Para pensarlas tal vez diferentes, no todas, una clase que decidí hacerla diferente para ver qué pasa. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros estudiantes, que ya no tienen una motivación interna, intrínseca, que tal vez con un poquito de motivación externa pudiera despertar? Eso no quiere decir que todos van a mejorar, que descubrimos aquí la Coca-Cola, nada. Es cómo podemos nosotros. Porque yo siento lo siguiente, Sergio. Cuando yo hago una clase y salgo de una clase, que siento que mis estudiantes estuvieron conectados en la clase, estaban ahí, entendiendo, pucha, ¿qué me siento bien? Y eso es lo que yo busco como profesora, ¿ok? Entonces, yo creo que sí podemos hacer. Si no tocamos estos asuntos, Sergio, y continuamos mirando que el problema viene desde otros lados y no asumimos el poco de todo ese puzzle, el poco que es nuestra responsabilidad, ahí yo creo que vamos a continuar con más de lo mismo. Entonces yo creo que es importante mirarlo, es importante analizarlo. Mira, yo me acuerdo que cuando estaba como jefa de carrera, muchas veces yo decía en el comité académico de los jefes de carrera, yo le decía en esa época, a ver, hay investigación sobre la formación de profesionales en el mundo muy avanzada en el área de la didáctica. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar. ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no trabajamos o intercambiemos material? Yo sé que nosotros tenemos montones de cosas para hacer, pero para que podamos problematizar un poquito nuestra práctica. Entonces, eso
la verdad que eso nos va a hacer sentir feliz a nosotros, ¿sabes por qué, Sergio? Porque si no, ¿qué pasa con nosotros cuando nos sentimos felices en el aula? Nos escondemos en la investigación. Es más fácil. No que la investigación sea más fácil, pero es más fácil porque ahí yo domino, yo digo cómo tienen que hacer las cosas, pero que a mí también me encanta la investigación, pero yo vine para esta universidad para hacer clases. Y creo que todos nosotros vinieron para esta universidad, por lo menos sabían que tenían que hacer clases. Entonces lo que yo creo es que tenemos que conversarlo, no solamente tirar los problemas a los otros niveles. Tenemos que traerle, pero bueno, está bien, vienen con esos problemas, pero ¿qué podría hacer yo, por más chiquitito que sea, que pudiera ayudar? ¿No? ¿Qué podríamos hacer? Tal vez algo que hay que conversarlo a nivel de carrera, tal vez hay que conversarlo a nivel de área, no lo sé. Pero yo tiro para que lo pensemos, para que conversemos. Por ejemplo, Carlos, ¿cómo yo podría generar esas mismas lógicas que pasan en la carrera de bioquímica? ¿Cómo podríamos generarlas en otra carrera? Respetando sus limitaciones, cada una tiene sus qué es y sus problemáticas, pero ¿cómo podríamos generarlas? ¿Cómo podríamos hacer si vemos que eso ayuda a los estudiantes? Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que nosotros acabamos viviendo ensimismados en nuestro mundo y no conversamos. Y por eso me parece genial estos espacios. Yo sé que hay poca gente, tendría que haber mucho más gente. Dice, ¿por qué no están los estudiantes de pedagogía? No, porque esto no es para los estudiantes de pedagogía, esto es para nosotros. Yo sé que ustedes están aquí, no se preocupen. Es para nosotros. Y yo sé que muchas cosas ustedes también la aprovecharon. Pero esto es para nosotros, como académicos. Nosotros. Es que no. Yo sé que es complejo abordaste para así ti. la presentación, pero yo pienso que este espacio es común para todos. Incluso para personas que no participan de la labor docente, porque es un No, espacio claro, abierto el tema se puede hablar, Sergio, pero yo Pero partí decirle a los estudiantes- trayendo el problema. Entonces, tal vez hay que hacer algunas charlas donde estén los estudiantes, donde podamos discutir qué podemos hacer, cuando me siento desanimado, qué hago, cómo podemos trabajar, qué podemos hacer, algunas cosas de ese tipo. Profesora. Perdón. Bueno, primero felicitar la charla, la escuché con mucha atención, me gusta mucho cómo termina porque dice que el desafío en la educación no es solo simplificar la ciencia, sino devolverle su carácter humano. Creo que hay dos áreas que son súper fundamentales. Nosotros deberíamos pensar en hacer equipos más interdisciplinarios, que es lo que viene ahora, y en realidad hay una vuelta a la rehumanización, término general, que se aplica a todos los ámbitos. Claro. Hay que rehumanizar la salud, hay que rehumanizar también, ¿por qué no la educación? Creo que hay un contexto post-pandemia de estudiantes que es muy complejo, poco comprometido, disperso. Sí, muy difícil. No saben leer, no saben escribir, de repente no leen bien, uno dice, le coloca el PDF en el chat académico, le coloca en el PowerPoint, lo dice oralmente y aún así uno sale del aula y dice, profe, ¿cuándo va a hacer esto? Cuando lo acabo de decir hace 3 minutos. Hay un término de falta de rigor, pero eso es un problema transversal que nosotros tenemos que aportar. Mi pregunta va hacia que si ustedes tienen bastante investigación, ¿por qué no de repente hacer un observatorio o documentos de políticas que vayan a a educación? Fíjese que para nosotros es importante, a veces estamos teniendo retroceso en salud pública. Tenemos un contexto multicultural que nosotros lo teníamos abordado en la educación y tenemos un retroceso tremendo. Ve usted la alimentación, cómo se vende en las calles, el aumento de enfermedades gastrointestinales y otros problemas de la crisis climática. Entonces, necesitamos, ¿cómo educamos a niños, a mujeres, a personas mayores? Y si uno le da más contexto, humaniza ese proceso, probablemente tiene más éxito. Pero es interesante porque las personas que definen los currículum, no sé cuál será la problemática que nos ve en la situación real.
como decimos nosotros, le falta calle. O sea, si uno va y está ¿Verdad? viendo, por Dios, si son cosas sencillas. ¿Por qué no hacer un observatorio de políticas públicas o de recomendaciones o de enfoques que permiten el trabajo fácilmente interdisciplinario? Y por qué no, en el caso nuestro, de saberes medicinales con la transdisciplina, en la vigilancia integrada con comunidades que están con personas de la comunidad. En ese caso, profesora, el tema, por ejemplo, de estas temáticas interdisciplinarias que en la didáctica nosotros las llamamos de cuestiones sociocientíficas, ¿ok?, que se abordan de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, son uno de los grandes, una de las grandes posibilidades que existe para resolver el problema. Y hay trabajos que se están haciendo hoy en eso. Les voy a contar un ejemplo. Nosotros hace 2 años atrás trabajamos con un grupo, era una plataforma, Rodrigo trabajó con nosotros, era una plataforma donde se abordaban cuestiones sociocientíficas que habíamos construido entre estudiantes chilenos, universitarios, estudiantes mexicanos y estudiantes colombianos. ¿Okay? Y desde eso ellos abordaban una problemática científica y cada uno la miraba desde las realidades de su país. Fue muy interesante. Ahora nosotros estamos trabajando justo en los resultados que vienen de este trabajo. Ellos nunca se vieron, trabajaban solamente, escribían, se conversaban entre ellos, iban haciendo los trabajos y hay resultados muy interesantes. Estamos solo trabajando en cómo vieron el tema de las competencias digitales y ya nos hemos dado cuenta que ellos consideran que avanzaron mucho sus competencias digitales en este tiempo que estuvieron trabajando en la plataforma. Y también consideran que avanzó el lenguaje. Entonces, estos son resultados que todavía ni siquiera lo hemos escrito, estamos recién sacándolos y la idea es comenzar a decir, bueno, no necesariamente necesitamos estar en los mismos espacios, en los mismos lugares, pero sí no dejar de pensar en esta mirada más interdisciplinaria. Si nosotros miramos aquí a nivel de universidad, tenemos la Facultad de Ciencias, ¿cuándo nos reunimos con ellos? Nunca. Entonces, por eso que te digo, Sergio, yo creo que si bien entiendo tu enojo de yo, de cierta manera, ponerle la culpa a ustedes, no es eso, pero sí es que nos desafiemos, intentemos, si bien yo sé que muchos de ustedes no tienen formación docente, pero yo sé que a algunos les toca unas vibras ahí de docencia que les gusta. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para mejorar? Y yo creo que comenzar a conversar con nuestros colegas en los pasillos, oye, ¿y si hiciéramos esto? ¿Y si hiciéramos aquello? Puede ser una cosa. No podemos esperar que los estudiantes cambien porque ellos no van a cambiar porque continúan siendo fruto de una misma educación. Entonces, la única manera es que nosotros cambiemos los profesores de acá, que cambiemos los profesionales que salen de acá para que puedan ir y volver. Pero bueno, son ideas y ahí tenemos que discutirlas mucho. Tengo una... Gracias, profe. Robert. Sí, claro. Volviendo a el tema de tu charla, tú hablaste de los conceptos de lenguaje, de carácter humano, de historia. Un ejemplo, está la periódica de los elementos. ¿Cómo incluye estos términos? ¿Cómo incluye estos significados? Mira, eso, yo no soy de didáctica la química, pero voy a meter mi cuchara. En general nosotros nos enfocamos mucho en la enseñanza de la tabla periódica, ¿no? Pero olvidamos una cosa fundamental que es la ley periódica. Entonces, ¿cómo nos quedamos en la tabla? Es enseñar, así es el modelo, pero no cómo se construyó el modelo. Entonces, cuando yo reconstruyo de cómo se crió la tabla, entiendo por qué hay 1000 modelos de tabla periódica, un montón de modelos de tabla periódica, que la tabla periódica en sí no es gran cosa. La gracia está en la ley periódica. ¿Puedo hacer una última pregunta? No, pero la ley periódica, profe, al lado de ella es la que coordina todo, ¿no? ¿Quién? Claro, Diego, perdón.
Gracias por la presentación. Aprovechando que no hay estudiantes, vamos a aprovechar de pelear un poco. Te salva la ojito. Chuta. Tú hablaste de que, claro, el lenguaje permitía construir la realidad. A mí, esto es mi experiencia personal. Me pasa que tomo las pruebas y los chiquillos, las preguntas que tengo con respecto a las pruebas, tienen que ver, cuando están haciendo la prueba, tienen que ver con qué significan las palabras. O sea, no son capaces de entender qué significa, por ejemplo, aleatorio cuando le pongo una palabra. ¿Te fijas? Palabras que usamos en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje científico de manera frecuente, pero los chiquillos no logran, no la comprenden. Entonces, yo no sé si es que no entienden el contenido, la materia, o está el problema de que ni siquiera entienden las palabras con las cuales no entienden las palabras. Claro, entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos hacernos cargo? O sea, si ellos están acá, nosotros como profesores tenemos que hacernos cargo de eso, pero ¿cómo? ¿A través de qué herramientas? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hacemos una unidad 0 en el curso? ¿Hacemos un curso al principio? ¿Los cursos de nivelación a lo mejor se tienen que reenfocar en estos problemas? ¿Qué estrategias podríamos tomar? Primero hay un tema cultural, ¿ya? Un tema de conocimientos, de la familia. Recuérdense, el contexto en el cual nosotros enseñamos también es fundamental, pero realmente ellos no entienden, ¿ya? No lo entienden. Hacer 2 semanas, ay, me van a matar, pero hacer 2 semanas para revisar lo que aprendieron en la enseñanza media no sirve para nada, no es para nada predictivo, digamos así, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una continuación de lo mismo. Entonces, por eso que yo los desafío. No sirve solo el profesor Diego solito nadando en el mar. Necesita muchos profesores de la Facultad de Ciencias, de Química y Biología, que estén nadando en ese mar también. Por eso que necesitamos unirnos. ¿Y qué les digo hoy con mi charla? El problema no es solo de ustedes, es de todos y todas, desde nosotros. Y si no nos unimos, vamos a quedar pataleando en el mismo lugar. Y siempre con esa frustración de que los estudiantes pero yo les digo una cosa, Sergio, esos estudiantes que tú escoges para trabajar contigo allá en tu proyecto, pero es que a él le gusta. ¿Cómo se llama esa chica que fue tu tesista cuando yo entré, que está contigo allá? Me olvidé el nombre, la de pelito negrita, si bien me quita. Me olvidé el nombre de ella. La María Fernanda. Yo me acuerdo cuando la María Fernanda defendió su tesis. Ella estuvo muchos años haciendo clases, volvió ahora y trabaja con Sergio allá. Ya está haciendo un magíster o doctorado, no sé, no me acuerdo si estaba metiéndose a eso. ¿Por qué la escogiste a ella? Porque ella demostró interés. ¿Pero por qué ella demostró interés? Porque en aquella tesis, Sergio, tú te fuiste a la plaza con ella, recogieron muestras allá. Eso quedó grabado aquí en su mente, no salió. Y ella decidió volver para eso. Entonces, como dicen, tal vez las experiencias, vivir experiencias, es mucho más importante que aprender un montón de contenido. Y es eso, yo abogo porque intentemos hacer con que nuestros estudiantes vivan experiencias y que de ahí digan, ¿sabe qué bacán? Y esa es la gracia. No porque queremos a ellos así, que todo sea divertido, porque la ciencia, para decir la verdad, no es divertida. La ciencia no es para jugar, la ciencia es para aprender. ¿Okay? A mí no me gusta mucho ese concepto de ciencia divertida, me hace cosquilla, no, le tengo cosas. A mí me parece que no, porque enseñamos una cosa equivocada para los estudiantes, que no es así. Entonces, pero ellos vienen con esas nociones y son con esa noción romantizada de lo que es su carrera. Y cuando la comienzan a descubrir, que tienen que pasar noche y noche estudiando y que se echan la materia, la creatividad, la gana de continuar se van al suelo. Bueno, muchas gracias. Que has tocado muchos temas. Sí. Voy a conversar al decano que ha tenido ganas de venir y que por No, tranquilo. No pudo. Para que tengamos un grupo de conversación y con estas ideas modifiquemos un poco nuestra forma de pensar. Yo pienso igual que tú, desde tanta materia. Es preferible en quedarse. ¿Cuáles son los modelos que realmente no pueden no aprender?
y sobre ellos trabajarlos. Sí, Pero claro, a lo mejor algún profesor aquí, tú hablas mucho modelo, nosotros lo entendemos, pero te lo digo porque sí, yo sé. tuvimos hay cosas tan simples como actualizar un programa de curso y ya genera sinergia. Es verdad. Entonces, cuando tú le hablas de modelo en una asignatura, por ejemplo, el profe Caroli, ¿qué quiere que aprenda su estudiante en la unidad 1? Ahí ya él puede estar configurando el modelo de... Por ejemplo, profe explicar eso. Carole, dígame un contenido que usted trabaja en alguna asignatura. Mire, yo puedo hacer observación. Sí, dele. No voy a hablar sobre todo lo que mencionaste ahí. Quería unirme al autor de ese libro, porque eso que él dijo, yo lo hago todos los días. Yo siento que cuando doy una clase, yo finjo que estoy enseñando y mis alumnos están fingiendo que están aprendiendo. Y yo lo hago deliberadamente. Pero yo te voy a decir una cosa, que no es eso que yo he escuchado de tus clases. Yo lo hago deliberadamente porque la otra opción es mucho más dolorosa y complicada para mí que preguntarme qué diablo estamos haciendo nosotros todos en ese momento aquí. Porque se me abre un hoyo por debajo del suelo y yo no soy capaz de enfrentar ese hoyo. Entonces es mucho más cómodo y por eso yo me identifico con ese autor. Quería comentarles solo una cosita chiquitita al escucharte aquí. No sé cuántos de ustedes ya han visto los documentales de Litín sobre Chile en la década de 70. Son valiosos porque nos permiten ver cómo era Santiago en la década de 70. ¿Ya? Y yo los he visto y lo que a mí me llama la atención más que todo es la sorpresa que me da hoy día al ver a los chilenos de 50 años atrás y decirme, Dios mío, ¿cómo eran articulados? ¿Cómo sabían hablar y expresarse? ¿Y cómo tenían claro lo que querían y no querían? Entonces, que esto no me produzca hoy día una sorpresa tan grande es porque yo me desacostumbré completamente a ese Chile y a esos chilenos, a estos alumnos nuestros. No tienen ninguna motivación. No saben expresarse porque no saben lo que quieren ni lo que les interesa. Y ese material que recibimos tan amorfo no es culpa de ellos. Es culpa de una realidad en que el presidente de la más grande y más poderosa nación del globo es un negacionista. Es un tipo que dice que las vacunas no sirven para nada, que el cambio climático es una mentira. Y ese hombre tiene, junto con todo su equipo, toda la parafernalia de la NET para convencer o para educar a una población sobre eso. Entonces, la cosa no es pequeña. Por eso yo digo, cuando yo veo esa cuestión, yo me refugio en engañar a mis estudiantes y engañarme a mí mismo. Porque si no, es una frustración es un hoyo que se abre. Pero es a eso que yo les digo. Nosotros no nos vamos a cambiar el mundo del día de la noche. No es eso. Gracias. Pero sí nosotros podemos cambiar el mundo de un estudiante. Es una cosa casi personal. Cada uno Exacto. Pero si nos reunimos, profesor, ese hoyo no es tan grande, ¿ah? No sé, yo tengo experiencia casi. Sí, le digo, pero yo considero... 50 años. Imagínese. Así es. Y lo que va un marco que funciona. Así como está el sistema de obra funciona. O sea, que alguien de alguna manera... Mucho tema para hablar. Ya, justo con agradecerle a la profe, yo tomo el mensaje, hablar con el decano para que hagamos algunas reuniones docentes, con para gusto. que nos enseñen y para que sigamos y aprendamos de la... La verdad no la es, ciencia. nadie tiene la receta, yo creo que sentarse y conversarnos todos. Eso. Tu presencia Sí. para iluminar las carreras. ¿Cómo iluminar? Informante en algunas carreras. Informante. Me han dicho que son algunas cosas perfectibles. Yo creo que hay que conversar. En ese plano entiendo que esto es una junta. Claro, esa era la idea, Sergio.
Discúlpenme si alguien se sintió por alguna cosa. Ya, disculpen. oiga, dos cositas antes de terminar. La primera, aquí está el código, que es bueno que lo marquemos para que se sepa de nuestra asistencia, motivación y participación, porque la próxima vez, al cerrar el ciclo, vamos a hacer todo un análisis, o quizás a inicios del 2026 hacemos un análisis de quiénes vienen, quiénes no vienen, cómo se aprende, en fin, ya, nuestra participación. Y la segunda idea que les quiero pasar es que el próximo miércoles tenemos al profesor Rodrigo Díaz, que nos va a hablar de un tema pero muy interesante relacionado con los amiloides 2.0. Pensamos en el amiloide como el precursor para la enfermedad de Alzheimer, pero el amiloide tiene su fase fisiológica y tenemos que aprender de fisiología y de la patología al mismo tiempo. Entonces creo que va a ser interesante para cerrar. Así que, Carol, un aplauso final. Para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Que nos ha iluminado. Yo tengo clase ahora a las 1:45. Ya voy a puedes usar pensar. voy a usar parte de lo que aprendí ahora para que mejoremos la docencia. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho obrigado. De nada. Placer, placer.